Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Fondo con el servicio informativo. En este ejercicio en el que estamos escuchando las ideas, las propuestas, los comentarios de las personas que han puesto su nombre a consideración para gobernar a Bogotá y otras de las principales ciudades del país. Siempre recordándoles que estas elecciones se cumplirán el último domingo de octubre, el 29 de octubre. Los colombianos saldremos a elegir a los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ediles de juntas de administración local. En el caso de Bogotá, además, con la posibilidad de que si se dan unos resultados específicos y unos porcentajes específicos, haya una segunda vuelta electoral por primera vez en la historia entre las dos votaciones mayores para elegir a quien reemplace a Claudia López a partir del 1 de enero del próximo año. En este esfuerzo por escuchar a todas las voces de quienes buscan la alcaldía de Bogotá, invitamos hoy a otro de los candidatos en esa contienda, Jorge Enrique Robledo. Doctor Robledo, ¿cómo está? Bienvenido a Caracol Radio. Alfonso, mil gracias por la invitación y por su hospitalidad y un saludo a quienes nos están viendo. Bueno, vinimos acá, doctor Robledo, a hablar de sus propuestas para Bogotá y a hablar de la campaña, de cómo está viendo la campaña. Estamos ya a mediados de agosto. Estamos a un poquito más de 2 meses para que haya la votación. Y ahora fuera de cámaras usted me hablaba sobre la intensidad que le ha sorprendido de la campaña de Bogotá. Usted que además ha tenido experiencias de campañas al Congreso de la República, de campañas a la Presidencia de la República. ¿Por qué le parece esta tan intensa? Porque el número de actividades son muchas, Alfonso. Digamos, entrevistas como estas vengo de grabar otra y he tenido no sé cuántas. Ahora, falta ver que eso después no disminuya un poco, pero todos coincidimos en que estamos teniendo muchas invitaciones. Mañana tenemos otro debate, por ejemplo. Se están programando muchos debates y esos debates, pues el tiempo de duración es largo, hay que prepararlos. Sí, entonces, sí, me llama un poco la atención eso, cosa que a mí no me mortifica porque yo soy de los que creo que cuando uno hace política en serio, el solo debate, lo que dice ya es muy importante, porque usted está expresando unos puntos de vista en los que usted cree y espera convencer a la ciudadanía, que al final aparezca el voto o no aparezca, pues también es muy importante, pero yo soy de los que digo que uno el sábado anterior a las elecciones ya en cierto sentido ha ganado, porque sus propuestas pues le han llegado a un sector importante de la población, y yo soy de los que creo que hay que construir organización política. Yo no creo en los caudillos y en los caudillismos, creo en las organizaciones. Entonces, ese proceso realmente pues es duro, claro, y uno siempre se queja, pero es bienvenido. Y ya que usted ha planteado el tema, empecemos a hablar en la campaña de esa organización política que usted representa y por la que está buscando la alcaldía de Bogotá. Recordémosle a las personas usted cómo se inscribió, cómo está formada esa aspiración suya a la alcaldía. Sí, yo me inscribí por un partido nuevo que hay en Colombia que se llama Dignidad y Compromiso, que es el resultado de unir a Dignidad, que es el partido del que yo vengo, y recordemos que Dignidad es como una diferenciación del polo, una separación del polo, y por otro lado, Sergio Fajardo con Compromiso Ciudadano. Entonces creamos un solo nuevo partido, nuevas directivas, programa, etcétera, etcétera, que llamamos Dignidad y Compromiso. Entonces, digamos, esto lo valoramos mucho. Le oí decir hoy a un candidato, no, es que yo no estoy en organizaciones ni nada, a mí lo único que me importa es ser alcalde de Bogotá, muy corto de miras, ¿no? Porque nadie es capaz de cambiar a ninguna ciudad ni a ningún país del mundo en un solo periodo. Entonces, cuando uno tiene visión de largo plazo, de cambiar las cosas de verdad, lo que aspira es a construir organizaciones serias, por supuesto, honrados, etcétera, que sean capaces de impulsar ideas a lo largo de los años. ¿Sí? No solo en una ocasión, sino muchas veces. Ese es el punto de vista y eso es en lo que estamos haciendo con Sergio Fajardo y otra mucha gente, ¿cierto? En estas organizaciones tenemos, por ejemplo, presencia política en 30 departamentos del país, cerca de 3.000 candidatos al Consejo. O sea, estamos teniendo mucho éxito en ese proyecto de largo plazo y aprovecho para invitar a quienes nos escuchan, bueno, bienvenidos. Esta es una organización de puertas abiertas, sectores populares, clases medias, empresarios, todos bienvenidos aquí a hacer política súper honrada. O sea, cero tolerancia con la corrupción, con la politiquería, con el clientelismo, con las mañas y ese tipo de cosas. Bueno, y con buenos programas en otros aspectos. Entonces, usted es Dignidad,
Y Dignidad compromiso. se escinde del polo Sí, democrático y además usted en Dignidad pues tiene una base que lo ha acompañado en toda su vida sí. política, que es la base del MUIR Sí, y de otros y de sectores, otros sectores, pero la base dura suya es del MUIR. por ejemplo, Ospina, ¿cierto? Juan Manuel Ospina Sí. fue senador conservador y está con nosotros. O sea, ahí convergen un Bueno, montón de para allá sectores. voy, porque compromiso es Sergio Fajardo, que es Sí. que ha estado en el Partido Verde, que ha estado pues, en alguna participación política, que en general es un candidato de centro. Entonces, con esta unión, usted, Dignidad y Compromiso ahora, viene a representar qué rango del espectro político. Pues digamos, o sea, el problema, Alfonso, es que rotular las cosas es bien difícil, ¿no? Sí, entonces, ahora vamos a poner un ejemplo, lo pongo en la izquierda, pero se puede poner en la derecha, que es la figura que se usa. Es que izquierda y derecha son como buenos para la geometría, o centro, y cierto, pero en política no son tan buenos. Pero digamos que si usted me cataloga a mí en la izquierda, entonces yo tendría que decirle, una izquierda que ha sido enemiga de la lucha armada y de la violencia y del secuestro toda la vida. Una izquierda que nunca ha propuesto estatizar la economía y acabar con la propiedad privada. Una izquierda en la que caben los sectores empresariales que estén por el verdadero progreso, verdadero progreso de Colombia. Y si usted hace esa comparación, y podría ponerle más ejemplos, verá que bueno, y entonces hay otras izquierdas, ¿cierto? Con lo mismo que puede pasar en la derecha. ¿Sí? Entonces usted puede encontrar gente en la derecha que le repugna el uso de la violencia contra los contradictores, pero usted puede encontrar a nombre de la derecha personas que dicen eso. Entonces yo invitaría a que la gente mire en concreto cómo son las posiciones, y ya el rótulo, cómo preferimos definir a Dignidad y Compromiso, aclarando lo que no somos. Entonces, ¿qué digo? No somos de los mismos con las mismas de la política tradicional. Los que han gobernado prácticamente siempre a Colombia. Y no estamos con ellos porque han fracasado en la manera de gobernar. En su poder se ha hundido la economía, se ha disparado la pobreza, el hambre, el desempleo, la corrupción, la violencia. Entonces, nada que ver con ellos. ¿Sí? Y entonces ahora, o sea, agrego esto, han gobernado tan mal que Petro ganó por ellos. Si ellos hubieran gobernado bien al país, nunca hubiera ganado Gustavo Petro. Pero lo que estamos viendo también en el caso de este nuevo gobierno y de la fuerza política que está creando, y bueno, tantas cosas inaceptables y escandalosas, pues entonces nosotros, ¿qué decimos? No somos ni estos ni estos. Sí, estamos hablando de ser una tercera alternativa política, una tercera posibilidad política. Es a lo que los estamos invitando a pertenecer. Vengan de donde vengan, que vienen del Partido Conservador, no importa, del Liberal no importa, de uno u otro sector. Lo que nos interesa es que hayan hecho una vida de honradez y de decencia y que quieran un proyecto de transformación democrática de Colombia. Siguiendo con este tema de la campaña, de lo que representa, de lo que usted les ofrece a los bogotanos específicamente ahora y quizás después todo el partido en otras contiendas electorales, usted llega en un momento en que está gobernando el presidente Gustavo Petro, pues llegaría a la alcaldía, y usted claramente es un contradictor de Gustavo Petro. Así que usted tendría una alcaldía en que posiblemente entrará en diferencia con algunos conceptos de Gustavo Petro para el manejo de Bogotá. Una situación muy parecida a la que está la actual alcaldesa Claudia López, que tiene permanentes confrontaciones en asuntos de Bogotá con el presidente Petro. Usted entonces no sería una continuidad de Claudia López, pero también tendría una situación parecida ante el presidente de la República que ella tiene. Pues mire, Alfonso, yo que digo esto y doy la garantía absoluta. Primero confirmo una cosa, las diferencias son evidentes y no van a desaparecer, sería pues un engaño de mi parte decir eso, pero en lo que a mí respecta tengo la absoluta certeza de que yo puedo manejar las diferencias sin sacrificar el interés de los bogotanos. O sea, lo que yo le voy a plantear a Petro el día de mañana es qué es lo que necesita Bogotá, los bogotanos, las bogotanas. O sea, yo no le llego a él a pedir favores para mí, ni clientelistas, ni politiqueros, ni cosas de ese corte. Eso es absolutamente lejano a mi pensamiento. Ahora, si yo lo puedo hacer, esa actuación, digamos, las cosas de esa manera, yo espero que él también. Que él cuando se relacione conmigo piense en Bogotá, en los bogotanos. A él lo eligieron la gente de Bogotá, sin esos votos no sale. Si yo soy alcalde me pasará lo mismo, entonces yo aspiro y estoy seguro que en mi caso cumplo el grado de seriedad suficiente y de rigor para no embolatarme en rencillas o en cosas menores o secundarias. Y claro,
va a hacer falta que el doctor Petro entienda una cosa que es importante: los alcaldes no son subalternos de los presidentes, eso era antes. En otra constitución, en la de ahora, los alcaldes son autónomos, porque ese es parte del asunto. Entonces él lo que tiene es el deber de acompañar a los alcaldes en sus proyectos. Porque es que yo me elijo es con mi programa, ¿cierto? Y Claudia López se eligió con el programa de ella. Entonces, pretender que desde la Casa de Nariño le puedan cambiar el programa a los alcaldes, pues yo pienso que no debe ser así. Pero bueno, todo eso lo conversaremos con tranquilidad y llegaremos a los acuerdos que haya que llegar. Bueno, continuando con este análisis de la campaña, como está ahora, hay 9 personas inscritas a la alcaldía de Bogotá. De esas 9, pues hay 7 personas más reconocidas de trayectoria política. Uno pensaría que es un espectro amplio de posibilidades. ¿Usted en ese sentido se siente tranquilo? Creo que finalmente será elegido una persona que está capacitado para gobernar a Bogotá con lo que necesita la ciudad. Pues digamos que no me corresponde a mí como entrar a valorar uno por uno y esto, pero sí digo una cosa. Yo estoy muy convencido que lo mejor para Bogotá es que elijan a Jorge Enrique Robledo. Porque tengo el mejor programa. Yo puedo demostrar que el programa que tengo allí es el mejor programa, entre otras cosas porque yo les llevo una ventaja, es que yo soy arquitecto, o sea, yo llevo toda una vida estudiando la ciudad, he publicado varios libros sobre ciudades, entiendo temas del transporte, no de ahora, sino desde siempre. O sea que en asuntos urbanos tengo una cosa grande. Pero lo otro que quiero señalar es esto, es que si usted observa mis experiencias de vida, lo que yo he hecho en la vida, yo he tenido como 3 grandes deberes en mi vida. Uno, el deber de ser profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, donde terminé con todo éxito, con varias de las principales distinciones que la universidad le da a un docente. Lo otro, mis luchas sociales y políticas. Yo fui dirigente de unas organizaciones agrarias y cafeteras muy grandes, con unos éxitos realmente impresionantes en lo que tienen que ver con lo que conseguimos, pero cómo nos relacionamos. Yo le doy a usted este detalle, Alfonso. En una de las grandes movilizaciones que hicimos, en Armenia tuvimos 3 obispos en la tarima. O sea, fuimos capaces de irradiar una cosa tan unitaria, que esto fue una lucha de campesinos, empresarios y la Iglesia Católica. Sin la Iglesia Católica no hubiéramos ganado esa lucha. Y llego al Senado y usted sabe muy bien, pues que mi actividad en el Senado es sobresaliente, ¿cierto? Entonces, digamos, yo hoy tengo una hoja de vida que presentar que me da unas ventajas grandes y tengo un nivel de estudios y de conocimiento de Bogotá y de Colombia que es bastante profundo y en buena medida se llega o sea, hay que gobernar es a partir de las capacidades que uno tenga para actuar correctamente. Contaba al comienzo que por primera vez en la historia tendremos la posibilidad de una segunda vuelta en esta campaña de la que estamos hablando. ¿Cómo analiza usted esa circunstancia que hace que esta sea una campaña distinta para la alcaldía de Bogotá a cualquiera de las que hemos visto en el pasado? Pues digamos que en la práctica de la campaña misma, todo el ruido de la campaña, las hojas, los foros, estas cosas, yo creo que es fundamentalmente igual, ¿cierto? Ahora, ¿dónde va a estar el cambio? Bueno, yo aspiro a ganar en la primera vuelta. Yo sé que es muy difícil, pero estoy trabajando para eso. Pero acordemos cómo se gana en la primera vuelta, ¿no? Hay que tener más del 40% es bien de los difícil, votos sí. Y 10% de ventaja sobre la segunda votación. O sea, eso lo diseñaron para que nadie ganara en primera vuelta. Esa es la realidad, pero bueno, uno tiene su aspiración. Y en la segunda vuelta, bueno, ya veremos pues quiénes estarán y quiénes serán los candidatos, pero yo diría que como en el ajetreo de la política y que hay que estudiar y el programa y los debates, etcétera, no leo mucho cambio realmente. Bueno, pero ya, sigo con el asunto de la segunda vuelta y hay solo 2 posibilidades, por supuesto. Usted quiere llegar a ser alcalde, 3 posibilidades, porque como usted dice, podría ganar en primera vuelta. Pero en el caso de que haya segunda, ¿usted estará o no estará en la segunda vuelta? Y en ese sentido, ¿usted está dispuesto a hacer alianza con quiénes y con quiénes no, si usted está en la segunda vuelta, o apoyar a quién y a quién no, si usted no está? Eso se mirará en concreto, pero inspirado siempre por los principios que le señalé de dignidad y compromiso, ¿sí? Yo no hago componendas, yo no hago acuerdos politiqueros ni clientelistas. Eso es un problema de principios nuestro y de Sergio Fajardo y de dignidad y compromiso. Que no quiere decir que yo no me pueda entender con alguien en un momento dado, ¿cierto? Y voy a gobernar, por supuesto, con mi programa, ¿sí? Y esto es bien importante dejarlo claro.
y esta es una experiencia de Sergio Fajardo en la alcaldía de Medellín, gobernaré con quienes estén de acuerdo con mis puntos de vista y hayan participado en la campaña y esto. Y claro, me preguntan, ¿y las relaciones con el Consejo cómo van a ser? Las relaciones con el Consejo van a ser pues las mejores que puedan ser. Muy sensatas, además, yo no llego a cobrar cuentas políticas. ¿Dignidad y Compromiso tiene lista el Consejo? Sí, tenemos lista el Consejo, una lista de excelencia, además encabezada por Manuel Sarmiento, que es uno de los concejales más sobresalientes que ha tenido esta ciudad, pero la lista toda es de excelencia. Entonces, yo llego a gobernar, digamos, con mi equipo, como es obvio, pero en mis relaciones con los contradictores, eso es a lo que quiero ir. Pues van a ser unas relaciones civilizadas. Por ejemplo, yo no llego a crucificar todo lo que se haya hecho en la alcaldía anterior. Yo llego con la idea de construir sobre lo construido, ¿sí? Las cosas que haya que cambiar se cambian, ¿sí? Pero no se trata de declararle una guerra política a nadie ni cosas de ese corte. Y con lo que haya que seguir, pues vamos a seguir, ¿cierto? Y con los concejales, que puede ser más complejo. Pues si un concejal me hace a mí una propuesta que es correcta en relación con una aspiración que él tenga para amigos de él, para poner un ejemplo, una escuela, por decir alguna cosa. Si esa escuela es un proyecto correcto, ¿sí?, y es una necesidad ciudadana, bueno, pues ¿por qué no podemos construir esa escuela? No le voy a montar el pleito estúpido de decir, no, es que como usted no votó por mí y los amigos suyos tampoco votaron por mí, entonces los castigo y no les doy nada. No, yo ese tipo de cosas no las hago porque yo llego a ser el alcalde de toda la gente de Bogotá. Entonces ese es el tipo de cosas que voy a manejar con todo cuidado. También sobre campaña usted decía algo que ahora siempre ha sido importante, pero ahora quizás más sensible, que es la financiación, por la cantidad de cosas que estamos viendo otra vez de financiación de campañas políticas grandes en Colombia, las presidenciales en este caso. ¿Cómo se financian ustedes? ¿Cómo garantizan que esa financiación después no va a estar metida en los escándalos que vemos periódicamente? Sí, digamos que nos financiamos en general pasando el sombrero. Eso, no hay otra manera honrada de hacer eso, con cero condiciones, ¿sí?, y con absoluta pulcritud. Y no aceptamos ni recursos condicionados, ni recursos pues que sean provenientes de fuentes que nos parezcan indeseables. O sea, en eso, cero tolerancia con la corrupción, ser y parecer honrados. Esa es la política. Ahora, y estar dispuestos a hacer una campaña austera. Por definición, una campaña mía es una campaña austera. Sí, bueno, nos toca hacer todos los esfuerzos y ganar en medio de esa dificultad. Pero por supuesto que estamos pasando el sombrero. Y vamos a pasar el sombrero, digamos, con contribuciones individuales, pero también vamos a hacer una campaña de aportes de mucha gente, más pequeños, pero que contribuyan con la campaña. Y austeridad, mucha austeridad en la campaña. Bueno, antes de hablar de sus propuestas concretas para Bogotá, hay una última cosa de la campaña que me interesa saber porque me ha llamado mucho la atención, es que no haya entre 9 aspirantes ni una aspirante mujer, pues justamente cuando una mujer está gobernando Bogotá, también por primera vez elegida. ¿Por qué los partidos no logran tener representación femenina? Digamos esto, Alfonso, esa es otra expresión más de este machismo detestable que se practica en Colombia, en relación con el cual pues nosotros los candidatos no tenemos culpa de que no haya mujeres, ojalá hubiera, ¿cierto? Pero es una expresión del machismo. Esta es una sociedad terriblemente machista. Tan machista es que aquí hay gente que se da el gusto, entre comillas, de asesinar a alguien por ser mujer. El maltrato en el hogar es horrible. El sitio más peligroso para las mujeres en Colombia es su hogar, es su familia, la gente más cercana. Mire, es una especie de enfermedad mental lo que sufrimos. Y cuando eso se pasa a la política, sí que se pone bien complicada la cosa. La lucha política es una cosa muy dura, Alfonso. Y como la mujer tiene un poco la esclavitud de ciertas labores hogareñas, tiene el maltrato, el irrespeto de verla como inferior, etcétera. O sea que las mujeres que tienen éxito en política les toca, yo diría que el doble o el triple de duro de lo que nos toca a nosotros. En ese sentido yo me voy a rodear en proporciones muy grandes de mujeres en mi gabinete y en toda la alcaldía. Pero además desde ya estoy anunciando que van a ser 4 años de esfuerzos en la alcaldía, pues ya ejerciendo como alcalde, en una campaña muy grande de educación, de cultura, conferencias, libros, lo que sea, en contra de cualquier forma de maltrato, discriminación o violencia contra mujeres, afros, LGBTIs, bueno,
contra todos los sectores que se maltratan porque simplemente son como son, ¿cierto? Eso le voy a dar mucha importancia y esto es muy enfocado en el tema de las mujeres. Yo por principios tengo una posición antimachista, fue lo que aprendí en buena medida en mi casa y es de la estructura de pensamiento, de dignidad y compromiso. Bueno, ya que usted lo plantea, pues entremos a hablar justamente de sus propuestas específicas para la alcaldía de Bogotá y quiero pues llevar el diálogo con lo que hemos visto que son las necesidades más sentidas de los bogotanos hoy. La principal, por supuesto, es la inseguridad. ¿Cómo disminuir la inseguridad que nos afecta a todos? ¿Usted qué plantea en cambios o en continuidades de políticas de seguridad para la próxima alcaldía? Empiezo agregando esto. Es verdad que el tema de la seguridad y el de la movilidad están muy a flor de piel de la molestia ciudadana. Ese es un hecho y es un problema grave, además empeorando. Estuve mirando un video de la campaña pasada y la misma cosa que ahorita, o sea que no se avanzó nada en estos cuatro años. Pero estoy también poniendo un énfasis en esto, que tiene que ver con seguridad, pero tiene que ver con todo lo demás. 2,5 millones de bogotanos y bogotanas hacen menos de 3 comidas al día, Alfonso. Eso es hambre. Eso es desempleo, eso es pobreza, eso es miseria, eso es sufrimiento ciudadano. Luego, este es un tema al que yo no le pierdo el foco. Pero además porque tiene que ver con la inseguridad. Si usted localiza en un mapa los sitios con más problemas sociales y los sitios con más problemas de inseguridad, le coincide. Yo con esto no voy a justificar que alguien sea delincuente porque es pobre, pues por supuesto que no, eso sería un absurdo. Pero sí digo que hay una causa social, hay un caldo de cultivo, ¿cierto?, para la inseguridad. Entonces vamos a trabajar ahí. En la lucha en buena medida, para poner el ejemplo de los jóvenes. ¿Quién se queda con los jóvenes? O sea, el muchacho desempleado, el muchacho que no puede estudiar, ¿para dónde va a coger? ¿Se va a quedar, digamos, del lado correcto de la línea con la gente buena o se lo van a cooptar los delincuentes? Ese es el forcejeo que tenemos. Entonces yo eso lo voy a atender de varias maneras, políticas de educación, las que deben ser las correctas. Vamos a promover desarrollos industriales que permitan ampliar el empleo formal, por supuesto, y vamos a hacer una política de crear 100.000 empleos en la administración, empleos productivos, principalmente de jóvenes, mujeres, personas en condición de discapacidad, que tiene que ver con, bueno, el sentimiento social y democrático que yo tengo de las cosas, pero tiene que ver con este tema de la seguridad. Y además de eso, claro, mejorar la tecnología. Pero al que diga que lo va a arreglar con tecnología está echando cuentos. Y sobre todo, hay que aumentar el número de policías efectivos en las calles de la ciudad. Y eso se mejora de dos maneras. Una, hay que aumentar el número de policías contratados. Seguramente con respaldo del gobierno nacional o con respaldo del gobierno nacional. Pero hay que hacer que rindan más los policías. Policías cumpliendo labores de oficina no tiene sentido. Lo que supimos en estos días, 3 policías cuidando desde hace años la casa desocupada de algún notable, no, eso no puede ser así. O sea, la policía tiene que estar donde tiene que estar. Y voy a hacer un esfuerzo grande adentro en la organización de la policía, con mi propia actividad, respetando, por supuesto, todas las estructuras y todas las cosas pues, de los mandos de la policía, un esfuerzo por mejorar el estado de ánimo de la policía. O sea, ahí hay problemas complicados que hay que atender. Y por último, respaldo ciudadano. Aquí ya se han ensayado en otros gobiernos hace años medidas de colaboración de la ciudadanía, no armados ni cosas de ese corte, ¿sí? Pero sí de colaboración, por ejemplo, en información de la ciudadanía, que permitan que la actividad de la policía sea mejor. Bueno, hay una propuesta en marcha justamente para que haya una policía de Bogotá, que es una propuesta ya oficial hecha por la alcaldesa Claudia López, que está en conversaciones con el gobierno y con el Congreso de la República. ¿Cómo ve usted esa idea y en caso de que eso se concretara, usted qué haría? No, de ninguna manera estoy de acuerdo con esa idea. Creo que esa es una idea terriblemente equivocada. Mira, Alfonso, en Colombia y en el mundo, esto uno lo sabe, inclusive hay películas en la televisión escandalosas sobre esas policías locales. Eso es de altísimo riesgo. En Colombia hubo, hasta la violencia liberal conservadora, una policía departamental y eso fue horrible lo que pasó. O sea, hay riesgos que no puede correr. Sí, y entonces definitivamente eso no. Primero yo creo que la ampliación del número de policías en Bogotá lo debe pagar el gobierno nacional.
Pero si fuera necesario invertir recursos distritales, habría que invertirlos no en esa creación de esa policía. Inclusive si fuera el caso, hasta subsidiando, digamos, la presencia de más policías nacionales, pero definitivamente separando esas dos cosas. Me parece de altísimo. No hay que desesperarse, el problema es muy grave, pero la desesperación no es buena consejera. Hay otras muchas cosas que se pueden hacer en beneficio de mejorar la seguridad. Ahora, quiero regresar a lo que usted planteaba antes, esa relación no necesariamente directa, como usted lo ha dicho, pero entre inseguridad y carencias sociales que tenemos en la ciudad. Quisiera que pusiéramos más en metas y cifras esa política social que usted desarrollaría. Voy a poner otro ejemplo. Anoche anuncié, después de que lo estudiamos durante semanas con especialistas, con gente que sabe, y anoche anuncié que en mi alcaldía Transmilenio tendrá costo cero, o sea, pasaje cero. Gratuito, si se quiere llamar. No es estrictamente gratuito porque lo paga el Estado, pero digamos que a la ciudadanía... Cualquier persona, a cualquier hora, cualquier persona, tramo, entra sin pagar esa persona a Transmilenio. Exactamente. Eso, cosa que también digamos que no es que yo aquí me estoy inventando la bicicleta. Washington, en Estados Unidos, empieza el mes entrante esa política, ¿cierto? En Nueva York y en Boston están en estos momentos avanzando en ese sentido. En Brasil hay muchas cosas al respecto, en Europa. O sea, esto no es, pues, digamos, cocina criolla, estrictamente hablando, pero sí es muy importante. Es muy importante, y aclaremos esto, es socialmente muy correcto y económicamente viable. Es que ya hoy Bogotá paga algo así como la mitad del costo de Transmilenio. Estoy redondeando las cifras para facilitar. O sea que ya hay mucho avanzado en ese sentido. Queda faltando una suma relativamente pequeña, aun cuando es importante, del orden, digamos, de unos 2 billones, doy números redondos. Y resulta que el gobierno aprobó en su plan de desarrollo, en el artículo 175, la posibilidad de que el gobierno central respalde iniciativas como estas. Entonces, fíjese que desde el punto de vista social es completamente deseable, pero además financieramente no es una complicación, que nadie vaya a montar cuentos sobre eso. Y mire, le doy un dato tan impresionante como este. Más cómo funcionaría en el día a día ese no, es muy simple. Y financieramente, ¿cómo lo exacto, el distrito sigue poniendo lo que está poniendo y el gobierno nacional pone una suma, es así de simple el asunto, y con eso se cubre la operación y el contrato que se tiene sigue siendo básicamente el mismo. Por ejemplo, nos vamos a ahorrar 300.000 millones de pesos que cuesta cobrar. Cobrar el tiquete nos vale 300.000 millones de pesos, nos los ahorraríamos porque eso es gratuito. O sea, esto realmente, le insisto, técnicamente no tiene misterio, pero advierto esto, el miércoles, hoy no podía, ¿cierto? El miércoles voy a hacer una rueda de prensa para que hablemos de esto 1, 2 o 3 horas con los medios de comunicación para explicar cómo es. Pero quiero dar este dato que es interesante, que se vincula con el hambre que le mencioné antes. Hasta el 30% del gasto de un hogar de estrato 1, 2 y 3 se va en pasajes de Transmilenio. Hasta el 30%. ¿Sí? O sea que mire el alivio que le vamos a generar a la gente si logramos eso. Ahora, esas personas, esa plata no la van a meter debajo del colchón, pero se la van a gastar, no sé, en comida, en diversión, en tantas cosas a las que tienen derecho. Ha caído supremamente bien esto que le cuento, Alfonso. Muy bien porque y esa es perfectamente gratuidad viable. No del sistema, sino de los ciudadanos que se suben al sistema. ¿Implicaría dejar de desarrollar el Transmilenio, dejarlo como está, o qué haría a futuro con el sistema? No, o sea, lo que está contratado de Transmilenio lo vamos a terminar, ¿cierto? ¿Sí? Yo de todos modos voy a poner mi énfasis. ¿La carrera séptima? No, ese es un caso distinto. O sea, el caso del Transmilenio por la séptima no es porque sea Transmilenio, es porque no cabe. Ese es el problema. Porque un Transmilenio necesita carriles especializados y no cabe. Tan no cabe que tienen que cerrar el tránsito mixto del norte al sur por la carrera séptima. Eso es un absurdo. Pero además hay otro pleito ahí, Alfonso, ya que puso el tema. Sacaron a licitación un proyecto que está sin los planos completos, que está lleno de indefiniciones. No se sabe, por ejemplo, por dónde van a echar los carros que vienen del norte a sur hacia el occidente por la séptima. Hay muchas cosas sin resolver. Eso es un error. Yo soy arquitecto, fui profesor de arquitectura. Es un error garrafal sacar a licitación un proyecto de ese tamaño lleno de indefiniciones. Están protestando hasta a los que aspiran a estar en licitación. Es que improvisar en construcción es un error garrafal. Eso es botar plata en cantidades inmensas y abrir las puertas para la corrupción.
La alcaldesa lo que debe es asumir una posición sensata y si ella no pudo terminar ese proyecto que quiere hacer en las condiciones normales de la ingeniería y la arquitectura, bueno, permítale que sea la próxima administración. Pero forzar los tiempos de esa manera a mí me parece que es equivocado. Cordialmente le vuelvo a insistir a la alcaldesa. No es obligatorio que ella deje ese contratado. ¿De dónde sacó esa idea? Los gobiernos tienen que estar en disposición de pasar pelotas, llamémoslo así, o balones, o responsabilidades, como se dice a otras administraciones. ¿Qué tal que el mundo tuviera que partirse en 4 años, 4 años, 4 años? No, no puede ser. Entonces, se continúa lo que está contratado, pero no habría opción, no habría... Habría que mirar técnicamente, pero yo estoy en la línea de los metros. Usted sabe que yo soy de ahí. Entonces vamos... El 1 de enero del año entrante yo construiré el metro que se esté construyendo y esté contratado, que seguramente será el metro elevado. Vamos a avanzar en una segunda línea, en una tercera línea también, pero voy más allá. Está abierta, yo espero llegar a un acuerdo en Bogotá con todas las fuerzas políticas para que nos metamos en la idea de una red de metros. Así nos echemos 50 o 100 años. Eso es lo único civilizado y moderno. O sea, aquí nos tenemos que salir del cuento de alcaldes que son capaces de llegarle a decir a esta ciudad que es que un Transmilenio hace lo mismo que un metro. O el otro que llegó y dijo, no, que es que un tranvía es un metro ligero. No, no puede ser. O sea, gobernemos no para inmortalizarnos, gobernemos para hacer las cosas bien para esta ciudad, respetando los hechos técnicos y vamos avanzando poco a poco. ¿Qué significa eso de meterse en una red de metros? Es que una ciudad del tamaño de Bogotá, 8 millones de habitantes, más los 3 millones de la vecindad que se la pasan aquí, ¿cierto? Pues estamos hablando de unas complejidades de transporte, Alfonso, bárbaras. Si usted mira las ciudades comparables, no tienen 1, 2 o 3 líneas de metro, sino una red de metros. Usted mira el plano y es como una telaraña de metros. Bueno, allá tenemos que llegar. ¿Cuándo? Bueno, esa es la lucha. Yo espero dejar por lo menos la idea de que todo alcalde que llegue debe llegar a empujar metro en un plan técnicamente realizado, no caprichoso, ¿cierto? De los mejores metros que podamos hacer, con la satisfacción de que nos vamos a demorar, claro que nos vamos a demorar, pero le vamos a resolver algún día, así sea a nuestros nietos o a nuestros tataranietos, una ciudad moderna como debe ser Bogotá algún día. Eso que usted plantea, y usted siendo arquitecto, pues debe tener una idea más clara que los demás sobre esto, que nosotros digo, es que Bogotá puede seguir creciendo. ¿Queremos que siga creciendo? Pero es que son la realidad. Bueno, Bogotá venía creciendo así, en este momento está cayendo. Eso genera otros problemas, Alfonso. Es que estas cosas son complicadísimas. Pero además el país está sufriendo un problema que afecta a Bogotá y que es horrible. Están destruyendo a Colombia. Tenemos 5,5 millones de personas viviendo en el exterior porque la economía colombiana y las relaciones sociales los expulsaron. Entonces mire lo que le está pasando a Colombia. Colombia se nos está volviendo un país de niños o gente muy joven y ancianos. La gente en edad productiva se nos está yendo. Es más, nos la están sacando. Los países desarrollados están dedicados a quitarnos a nuestra gente. Esto es una cosa que es increíble, pero es así. Esto debería ser un debate mundial. ¿Cómo así que nosotros les entregamos a nuestra gente preciso en la edad productiva? En Londres, pongo un ejemplo, eliminaron la visa y claro, no faltaron los incautos que dijeron, no, es que eso es la prueba de que somos maravillosos. No, lo que hicieron los ingleses fue crear un hueco en esa ciudad para sacarnos gente. O sea, usted mire en la prensa y todos los días hay una noticia, que tal país necesita médicos, que tal país necesita ¿sí? Y como aquí hay una crisis profunda, porque el que se quiera ir, porque se quiere ir, pues que se vaya, no, la están sacando. Por un modelo económico detestable que yo no puedo cambiar, también advierto. Esa es mi lucha nacional, que es otra lucha, ¿sí? Porque estos son decisiones de los gobiernos centrales. Y en esto, por ejemplo, se está equivocando Gustavo Petro. No está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Pero mire usted la complejidad de este tema de si crecemos, no crecemos, etcétera, cómo es. Bueno, pues volvamos a Bogotá y a las cosas más acuciantes y más urgentes. Estamos hablando de la propuesta suya, que explicará en más detalle en unas horas, sobre la entrada gratuita al sistema de Transmilenio. Hablamos ya del metro y el compromiso que usted tiene. ¿Alguna otra medida para mejorar la movilidad inmediata que como alcalde sí pueda tomar, ha pensado? Sí, sobre eso, esto es una cosa que es como un lugar común. Usted tiene que tomar medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. De largo plazo le pongo un ejemplo, la red de metros.
Pero de corto plazo usted tiene que tomar pues medidas de urgencia. Entonces, por ejemplo, he dicho, todas las obras que estén en construcción, que son muchas, me voy a aplicar a terminarlas cuanto antes. Ahí hay un problema de trancón, llamémoslo así, o de movilidad por la ineficiencia en la operación. Bueno, entonces voy a hacer un esfuerzo muy grande en eso, ¿cierto? La otra cosa en la que vamos a trabajar con mucha fuerza como medidas urgentes es, hay que aumentar el número de funcionarios en la calle. Esto técnicamente es muy correcto, aun cuando no lo parezca, que es ayudando en el punto del trancón. Guardias de tránsito, ¿sí? Como se quieran llamar, que están ahí en la jugada. Hay un ejemplo que es muy bonito, que vale la pena que se conozca, el cuento de un funcionario de esos que le dicen Peckerman en la ida a la Calera. Famoso. Sobre todo los que bajan de la Calera hacia la séptima. Yo he dicho que voy a nombrar muchos Peckerman en Bogotá. Eso parece menor, pero es de mucha importancia y funciona en todas partes. Bueno, hay otra serie de medidas ya, digamos, del diseño de las nuevas obras o de las obras viejas que hay que tomar, cambios de semáforos, rutas particulares que uno pueda usar. Y las medidas digamos, de segundo plazo, de segundo término, pues tienen que ver con ya cosas más complejas de la arquitectura, que no tiene mucho sentido que nos pongamos a hablar de eso, ¿cierto? Sí, para que se creen flujos y contraflujos que permitan que la Picos circulación y placas, se pueda dar. restricciones de esos horarios, ¿qué ha pensado? Yo he dicho esto, si usted el 2 de enero acaba con el pico y placa, crea un colapso en Bogotá. No es responsable afirmar que usted puede acabar con el pico y placa de un día para otro. Tenemos un problema que es heredado de años y el pico y placa, que es una medida que suena como absurda, estamos tan mal que resulta ser la que hay que hacer. Ahora, en ese sentido sí llego a hacer estudios de más cuidado, ya matemáticos, con técnicos, con flujos, reflujos, a ver qué tipo de medidas se pueden tomar en ese sentido, si el pico y placa se puede cambiar en algún sentido, pero estos serán no ocurrencias de Jorge Enrique Robledo. Yo no soy un ocurrente en decisiones, o sea, cosas pensadas y calculadas por los especialistas. Bueno, y volvamos ya, que estamos terminando, doctor Robledo, después de hablar de tránsito, de movilidad, de seguridad, a donde usted empezó, que es el tema social de Bogotá. Aparte del tema del hambre, del que usted habló, que es por supuesto lo central, en reclamos recurrentes de los bogotanos, sobre todo de una buena parte de la ciudad, de mejoras en el acceso a la educación, ¿usted qué plantea concretamente para ellos? Sobre educación y sobre salud he dicho esto. Yo tendré mis secretarios de salud y de educación, obvio, pero he dicho que estaré ahí, con mis ojos puestos ahí. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque son dos temas que yo conozco bastante bien. Pues yo fui profesor en la Universidad Nacional de tiempo completo 26 años. Mi círculo es muy lleno de profesores, mi hijo es profesor, mi hija ha sido profesora, mucha gente de mi familia. O sea, ese es un tema que tengo en la cabeza todo el tiempo, el tema de la educación. Y en el tema de la salud también lo miro de cerca, tengo hermano médico, o sea que estoy oyendo de esto desde hace muchos años, y soy el senador que más debates ha hecho sobre corrupción, o sobre salud mejor, en el Congreso de la República. Entonces voy a estar ahí con mucho detenimiento. Entonces menciono algunas cosas. La red pública del distrito, la red pública hospitalaria del distrito es una red de una cierta importancia. Y hay problemas, pero digamos tenemos una red grande, hay una serie de proyectos hospitalarios en construcción, hay que terminarlos cuanto antes, hay que mejorar las condiciones laborales de las médicas y las enfermeras. O sea, ahí tenemos un nivel, digamos, para seguir construyendo sobre lo construido, que cuenten con que voy a trabajar en eso. Una de las grandes fallas de la Ley 100, y yo no la puedo cambiar como alcalde, es que descuida mucho el tema de la prevención, casi que totalmente. Y en medicina, pues obvio que es mejor prevenir que curar, pues el viejo no hay que ser médico para entenderlo. Y ahí podemos hacer avances muy grandes. Y hay un tema al que me le voy a aplicar de fondo, que también descuida muchísimo la Ley 100, que es el tema de la enfermedad mental. Esta crisis social que tenemos, la frustración del muchacho que termina el colegio y no puede estudiar, no puede trabajar, el otro que se gradúa de ingeniero y no consigue trabajo y le van pasando los años. Y usted sabe lo que sucede profesionalmente. Si usted intenta conseguir su primer empleo 10 años después de haberse graduado, se le va volviendo imposible. O sea, aquí hay un conflicto, un problema de enfermedad mental gravísimo. Entonces, eso lo vamos a atender con toda la seriedad, con el aparato del distrito, porque, repito, la Ley 100, que es el resto de la salud, distinta de la pública, no atiende eso como se debe atender. Y bueno, 1000 historias y más cosas de detalle tendremos que trabajar en eso.
Es Jorge Enrique Robledo, candidato a la alcaldía de Bogotá, candidato por Dignidad y Compromiso, uno de los hombres que han puesto a consideración su nombre para que el 21 de octubre los bogotanos escojan quién será el nuevo alcalde de la ciudad. Muchas gracias por estar aquí a fondo con el servicio informativo, doctor Robledo. Antes de despedirse, ¿algo más que usted quiera escuchar? No, se me pasó mencionar una cosa porque la pregunta tenía que ver con dos cosas, en educación. Bogotá tiene un problema de educación. Bueno, digamos lo mismo que dije hace un momento. El alcalde de Bogotá no controla el 100% de la educación que ocurre en Bogotá, ¿cierto? Bueno, entonces, en lo que sí tenemos que ver, hay una cosa que es muy grave, mire, Alfonso. El 80% de los muchachos de los colegios públicos de Bogotá no están en jornada completa, sino en media jornada. ¿Eso qué quiere decir? Que en el largo de su educación van a tener unas 15.000 horas de clase menos que los muchachos que sí están en jornada completa. Esto es absurdo, eso pues no lo ve uno sino en Colombia, ¿cierto? Bueno, entonces voy a hacer un esfuerzo muy grande para que haya más estudiantes en jornada completa. Claro, hay que construir más infraestructura, comedores, eso no se puede hacer sin comedores, y un trato muy especial a los profesores y a las profesoras para que mejoremos la calidad de la docencia. Al mismo tiempo, un respaldo grande a la distrital. Aquí en general todos los gobiernos han tenido a la distrital como abandonada. Esa es una universidad importante, con muchísimos problemas, en muy buena medida financieros. Entonces voy a atender con seriedad esa universidad que es muy importante. Otras medidas de subsidios, digamos, a la educación que ha creado esta administración, las vamos a mantener y de ser posible las vamos a ampliar. Muchas gracias de nuevo, doctor Robledo, por estar con nosotros acá en Caracol Radio. Seguiremos escuchando en este espacio a las personas que aspiran a gobernar las principales ciudades de Colombia los próximos 4 años. Volveremos aquí a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio. Gracias a todos.